agradecida, agradecida de ese pase, agradecida de la Casa de la Cultura, la Corporación Cultural, a Manuel Vergara, y a todos los que se han sumado ahora a la sintonía de esta charla, de este despertar ciudadano. Les cuento, mi nombre es Viviana Mardones, soy egresada de Derecho, y soy la encargada de llevar este proyecto junto a un lindo equipo de pedagogos, de profesionales, de abogados. Hace un tiempo atrás comenzamos esta noble causa, esta tarea de llevar el lenguaje ciudadano, el lenguaje reflexivo y traducirlo. Antes que todo es necesario, se me olvida, decirles que hay un correo electrónico, es proyecto miderechoalderecho en @gmail.com, proyecto miderechoalderecho@gmail.com, donde ustedes pueden hablarnos, expresar sus ideas, sentires, pensares, etc. Todo lo que vaya saliendo hoy día, bienvenido. Nosotros vamos a ir recolectando las ideas. Si hay oficios, profesiones que quieren sumarse, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos. Eso. Entonces, vuelvo, ¿qué es mi derecho al derecho? Mi derecho al derecho es una idea que nació hace un año atrás, a propósito de la necesidad de la gente, la necesidad de los ciudadanos, en no entender el lenguaje de los libros jurídicos, el no entender ese lenguaje que debería ser usado y conocido por todos. Ahora bien, nosotros vimos esa gran necesidad, yo comencé esta labor cuando estaba en la universidad. La primera comuna que trabajé en esto cuando estaba en la universidad fue Lo Espejo, y ahí me di cuenta de esa carencia, donde seres humanos que tenían que tener acceso al lenguaje, los ciudadanos comunes y corrientes, no lo tenían, y les resultaba muy difícil, muy distante, ¿no? O sea, a mí me parecía súper injusto como estudiante en ese entonces de Derecho que solo algunos y algunas manejaran el lenguaje del derecho y no fuera de acceso para todos. Así comienza mi derecho al derecho, gracias también a la iniciativa de la Corporación Cultural de Talagante con Manuel Vergara, que nos abre por primera vez el año pasado en la Casa de la Cultura para presentar esto. Mi derecho al derecho se basa en una frase poética también, que dice más o menos así: que el destino no parió la realidad en la que duermes, sino que nació de las voluntades de 1000 hombres y mujeres, pero nada está escrito para siempre. Esa es la invitación que nosotros queremos hacerle a ustedes, a cambiar cada uno nuestro propio destino, nuestro propio lenguaje jurídico, que seamos nosotros, cada ciudadano y ciudadana de este Chile, capaces de cambiar, de co-crear este nuevo espacio que vamos a llamar la Constitución. Entonces, hay situaciones que nosotros deberíamos conocer de fondo y de forma, como dirían los abogados, que es la Constitución. Y hoy es el día que vamos a plantear esta idea. Hoy es el día que con la ayuda de abogados, conocedores del derecho, profesores, vamos a traducir de qué se trata este libro jurídico, de qué se trata este compendio, de qué se trata, cuál es el fin, cuál es el objeto, ¿no? Llevarlo a un conocimiento de que todos y todas podamos hablar de él, no solo con la idea de cambiar, que es muy necesario, ¿no? Para algunos o para algunas, pero también el por qué. ¿Qué comprende una constitución? ¿Qué comprende los derechos fundamentales? Y esto es esencial plantearlo hoy en día a propósito de una pandemia. ¿Por qué? Porque derechos fundamentales que estamos tratando hoy día, como por ejemplo el derecho a la salud, que no está consagrado en la actual Constitución, y ya lo vamos a ver luego por qué, o el derecho a la libertad, derechos fundamentales, vamos a tener que hablarlos para una próxima Constitución, para la próxima Constitución. Y eso, todos juntos vamos a crear la comunidad. Ahora bien, la idea es eso, es llevar un lenguaje más cercano. La vez pasada que estuvimos acá, en la Corporación Cultural de Talagante, y bueno, y saludo a todos los que están ahí de Talagante y de todas las comunas que nos están viendo, Isla de Maipo, El Monte, todos que se han sumado también. El fin es ese, es bajar el lenguaje, en traducir, en democratizar. Entonces, este equipo está compuesto por varias personas, entre esas son estos dos compañeros que están acá, Juan Carlos Espinosa, abogado,
profesor catedrático también de Derecho, Ricardo Gómez Caro, profesor también de pensamiento crítico, campeón mundial de debate, que nos han ayudado en esta tarea, que estamos todos juntos. También cabe mencionar dos personas muy importantes que se han sumado, que son dos pedagogos, profesores de castellano ambos, Nicole Hernández, pedagogo en castellano, y Tomás Aramburú también, profesor, agradecida también de esa bajada, porque yo pensaba, ¿quién puede hacer esta bajada si no es un pedagogo, si no es un profesor de la lengua castellana, ¿no? Porque esa es la única forma, ese es el único modo, porque nosotros como educadores del derecho no bajamos, porque nos han enseñado 7 años a elevarnos en el idioma. ¿Y qué hace este proyecto? Todo lo contrario, democratizar el idioma. Es por eso que vamos a comenzar. Les reitero el correo que ya está en el chat, que quieran hacer preguntas, dudas, consultas, ahí está abierto y dispuesto para todos ustedes. Y los dejo entonces con la primera exposición de este profesor Juan Carlos Espinosa, que nos va a dar la cátedra de la bajada, de esta democratización. ¿De qué es este libro jurídico, ¿no? ¿De qué se trata? Eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Viviana. Primero que todo, les quiero darle la bienvenida a todos nuevamente de mi parte, y además quiero agradecer a todo el equipo de la Casa de la Cultura y la Corporación de la Cultura de Talagante. Ya hemos estado ahí en anteriores presentaciones. De hecho, sacaba la cuenta que hace 6 meses atrás estuve ahí junto con Viviana, junto con el equipo de este programa tan bonito que está haciendo Viviana, ¿cierto? Tan contundente a nivel de penetración, ¿cierto? En las capas sociales. Y eso es lo que nos motiva a estar acá, me imagino que también a Ricardo. Bien. Bueno, ¿qué les voy a comentar? Primero que todo, importante entender de que hoy, más que nunca, en estos tiempos de pandemia, es muy importante hablar de la situación que nos convoca o que nos convocó desde el 19 de octubre, ¿cierto?, en adelante, cuando comenzó nuevamente y con mucha fuerza la discusión respecto a un eventual cambio constitucional. El punto es el siguiente: mucha gente habla de la Constitución, habla de la modificación constitucional, habla de la reforma constitucional, la nueva Constitución, poder constituyente, y hay una serie de conceptos que se han utilizado de forma indistinta y por muchas personas, conocedores cual más, cual menos, ¿cierto?, en diversos programas de televisión, ¿cierto?, pasquines, diarios, revistas, periódicos, etcétera, medio de comunicación de masa en general. Pero lo que importa, en definitiva, es poder aterrizar estos conceptos, estas nociones, a precisamente la gente de a pie. Tenemos que intentar que la Constitución Política de la República salga de esta discusión que es meramente etérea y que es meramente de exclusiva discusión de los abogados, ¿cierto?, o sociólogos, ¿cierto?, o políticos, y llegue precisamente a la gente. ¿Por qué? Porque vamos nosotros a entender de que la Constitución no es más que el espejo de cómo se vive en sociedad. Y ahí está el punto. Cuando nosotros queremos entregar fundamentos prácticos de por qué la discusión constitucional es importante, tenemos que partir entendiendo qué es lo que es una constitución y por qué el texto formal interno de la Carta Fundamental de la Constitución afecta o tiene efectos de carácter práctico. ¿Por qué las bases institucionales, sociales, económicas que establece la Constitución tienen efectos prácticos? Porque nosotros nos podemos encontrar, y de hecho nos encontramos a nivel político y a nivel social, con variados discursos. Con el discurso, por ejemplo, de que el cambio constitucional es una discusión meramente formal o en realidad catedrática, etérea, o que en realidad yo tengo que seguir trabajando porque si cambia o no cambia la Constitución, yo tengo que seguir, digamos, parando la olla o tengo que seguir yendo a trabajar todos los días. Entonces ahí me da lo mismo, ¿cierto?, que los políticos se pongan o no se pongan de acuerdo en cambiar la Constitución. El punto es que precisamente eso es la manifestación más concreta de no entender lo que es una constitución. Y no se entiende lo que es una constitución porque precisamente nuestra clase política, y también hay que hacerle un guiño también a nuestros medios informativos, no han sido capaces durante décadas de dar a conocer la realidad constitucional y cómo el texto constitucional irradia en cuanto y tanto validez a todas las actuaciones que se realizan dentro de un Estado. Por lo tanto,
qué es lo que es una constitución. Para saber qué es lo que es una constitución, tenemos que partir señalando que la constitución es un texto que tiene como objetivo principal proteger los derechos humanos, proteger los derechos esenciales de la persona humana. Para eso es una constitución. La constitución nace, imagínense, esto desde larga data, estamos hablando, ¿cierto?, a nivel histórico del siglo XII-XIII, ¿cierto?, hasta la Ilustración, donde salen los primeros albores, ¿cierto?, del constitucionalismo que se denomina clásico, ¿cierto? Pero más allá de la historia y más allá de lo alambicado que pueda ser, la Constitución corresponde a un conjunto de principios que tienen por objetivo proteger los derechos de las personas. La Constitución nace como un límite al ejercicio del poder político. Nosotros debemos entender que como ciudadanos, la administración tiene una responsabilidad para con nosotros. El Estado, ¿cierto?, que es la institución más importante y la estructura más compleja, ¿cierto?, como diría Weber, ¿cierto?, es un leviatán, ¿cierto?, desde el punto de vista de la comparación con nosotros como persona natural, ¿no? Y por lo tanto, el poder político que el Estado ejerce es un poder político que, ejercido de forma indiscriminada, puede, obviamente, dañar, cercenar, conculcar nuestros derechos fundamentales. Hablo de los derechos fundamentales como la libertad, como por ejemplo la propiedad, como por ejemplo la vida, la integridad psíquica, la igualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Constitución es un marco normativo regulatorio que le pone un límite al ejercicio del poder político. Por lo tanto, una Constitución es la norma que se encuentra en la cima, en la cúspide de un ordenamiento jurídico interno. Por lo tanto, todas las demás normas van a ser válidas y todas las demás actuaciones que se hagan dentro de un Estado por parte de la administración del mismo, me refiero a la clase política, me refiero al gobierno, etcétera, tienen que finalmente ajustarse, sujetarse tanto al contenido como a la forma establecida en la Carta Fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros entendiéramos que esto es un gran edificio, los cimientos, la base es la Carta Fundamental. Por lo tanto, la supremacía constitucional, que ese otro concepto u otro principio que voy a utilizar hoy día, que es, digamos, o cómo podríamos manifestarlo, graficarlo, no es más que el principio de entender que todas las demás actuaciones o normas distintas a la Constitución son evidentemente menores en cuanto a su calificación y además son válidas en tanto y en cuanto se sujeten a la Carta Fundamental. Por lo tanto, una Carta Fundamental puede tener un contenido enorme. Hay constituciones, ¿cierto?, que son más extensas, constituciones que lo son menos, pero una Carta Fundamental, para ser una Carta Fundamental, tiene que fundamentalmente tratar dos cosas. La primera, establecer una protección de los derechos humanos a través de su escrituración y protección y tutela judicial efectiva. Y en segundo lugar, debe establecer una regulación básica del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución corresponde a un texto en donde se protegen los derechos humanos del ejercicio del poder político y además se establece cuáles son las facultades que cada uno de los órganos del Estado tiene y que no puede ejercer más allá. Eso es una Constitución. Ahora bien, la Constitución, por lo tanto, corresponde a un conjunto de principios que la sociedad entiende que son necesarios para construir la base institucional. Por lo tanto, vamos a decir que la Constitución es el libro jurídico más político de todos y el libro político más jurídico de todos. Por lo tanto, esto nos lleva a la consecuencia de que estos principios no son principios otorgados, sino que estos principios son aquellos que van a fundar la base de cómo vamos a vivir en nuestra sociedad. Por lo tanto, la Constitución no es una institución etérea que nosotros miramos desde una perspectiva lejana y que no afecta nuestra vida diaria. Al contrario, que usted vaya a hacer, por ejemplo, en épocas pre-pandemia, una fila enorme, por ejemplo, en el banco, o que, por ejemplo, usted
no pueda atenderse meses en un servicio de salud, o que, por ejemplo, en el servicio de salud que no es pagado, por ejemplo, sino que de carácter público, usted dude, ¿cierto?, de que la atención sea de igual calidad que en un privado. O que, por ejemplo, si usted no maneja una billetera, ¿cierto?, muy cuantiosa, no pueda, por ejemplo, darle una educación absolutamente de calidad a sus hijos y garantizar un futuro, ¿cierto?, con profesiones que ellos eventualmente quieran desarrollar. Todas estas situaciones que corresponden a las situaciones que la gran cantidad de familias en Chile en su núcleo más interno enfrentan. Son situaciones que precisamente tienen que ver derecha y absolutamente con lo establecido en la Carta Fundamental, porque la Carta Fundamental establece los principios fundantes de cómo vivimos en sociedad. Entonces, la Constitución tiene que ser una consecuencia o un espejo de los principios que la sociedad entiende que son los que se da o se otorga para fundar sus bases de funcionamiento. Esa es la Constitución. ¿Cuál es el problema entonces que nosotros identificamos acá? El problema que identificamos es que lamentablemente existe un divorcio entre estos principios establecidos en la Constitución Política de la República y lo que las personas entendemos que debieran ser los principios fundantes de nuestra sociedad. Y voy a dar un ejemplo que lo quiero dar porque es un ejemplo que generalmente, de manera muy tradicional, se da en los medios de comunicación de masa, ¿cierto? Sobre todo para llamar a la unidad en situaciones críticas. Por ejemplo, en el caso de la misma Teletón, por ejemplo, o en el caso de las cruzadas como Chile Ayuda a Chile, por ejemplo, que entiendo que en un mes más, ¿cierto?, se va a realizar nuevamente esta cruzada. Siempre, tradicionalmente, en ella se utiliza este discurso de que Chile es un país solidario. Y Chile y los chilenos somos solidarios, y que está en el ADN de los chilenos ser solidarios. Bueno, yo les voy a contar que pese a que esa idea está sumamente acendrada en el ideario general, ¿cierto?, y público, la Constitución Política de la República de Chile de 1980, que rige actualmente, es una constitución que lo que menos tiene es el principio de solidaridad. Y no estoy diciendo que si lo tiene o no lo tiene es bueno o malo. Yo lo que estoy haciendo acá es sentar las bases de la problemática para que ustedes, pues, con Ricardo, ¿cierto?, puedan discutir latamente acerca de cuáles son las situaciones que en el futuro debiesen cambiar y cuáles son las propuestas que a futuro se deben realizar. Mi misión ahora es dar el diagnóstico, pues entregar el diagnóstico. Y repito, la Constitución Política de la República de Chile es una constitución que es de carácter liberal y por lo tanto el principio de solidaridad está fuera de lo establecido por la Carta Fundamental. ¿Esto en qué se manifiesta? Para que nosotros hagamos carne los principios constitucionales que parecen etéreos para llevarlos al aterrizaje concreto. Por ejemplo, en materia de bien común, basta con abrir el texto formal interno, que es el librito que usted compra, ¿cierto?, en el kiosco, a 2.000, 3.000 pesos, ¿cierto? Usted abre ese librito y puede ver que en el artículo 1º, inciso 4, se establece la definición del bien común. Y en la definición del bien común se establece que el Estado debe contribuir a crear las condiciones para que todos y cada uno de los habitantes de la comunidad nacional pueda alcanzar su máximo desarrollo tanto material como espiritual posible, con pleno respeto a los derechos, ¿cierto?, que establece esta misma Constitución. Lo que se ha planteado como una clara manifestación de que el bien común en Chile es un bien común individual. Por lo tanto, la suma de los bienes común o del bien común de cada una de las personas puede lograr entonces el bien común al que aspira la Constitución. Por lo tanto, el bien común no es social, ni tampoco el Estado tiene la obligación de conceder el bien común, sino que contribuye a crear las condiciones. ¿Y cómo contribuye a crear las condiciones? Tratando de que la lucha por la vida, ¿cierto?, comience desde una línea más o menos igualitaria. Y como usted puede ver, esa línea igualitaria hoy en día no tiene mayor correlato en la realidad. Por ejemplo, en lo que dice relación con materias, por ejemplo, relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, que de hecho me voy a hacer cargo de eso, ¿bien? Pero en definitiva, nos podemos dar cuenta de que la Carta Fundamental es una carta que lo que hace es establecer una premisa. Y la premisa es que la persona se desarrolla en tanto y en cuanto sea capaz de acaparar la mayor cantidad de bienes. Y por lo tanto,
el funcionamiento basal de la sociedad se va a iniciar o se cimenta sobre la base de que las personas que van a acceder a mayores beneficios son las personas que logran acaparar la mayor cantidad de bienes o la mayor cantidad de dinero. Ahí está el punto. Por lo tanto, vamos a entender de que el Estado de Chile, con la Constitución actual, no garantiza los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos que las personas hace ya décadas, podríamos incluso decir, y no hace mucho tiempo. Quiero hablar, por ejemplo, de la Revolución Pingüina del año 2006, quiero hablar, por ejemplo, de la segunda revolución en materia educacional del año 2011, quiero hablar, por ejemplo, no más AFP, más allá de que nosotros estemos en acuerdo o en desacuerdo con este tipo de situaciones, no cabe duda de que este tipo de premisas, que este tipo de demandas, tienen que ver exclusivamente con el contenido constitucional. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante decirlo? Porque actualmente nos encontramos frente a una situación bastante dicotómica, ¿bien? Y la situación dicotómica es que nosotros nos vamos a enfrentar eventualmente, ¿cierto?, a un plebiscito de aceptación o rechazo, apruebo o rechazo respecto a una eventual modificación de carácter constitucional. Y se ha planteado por parte de las personas, ¿cierto?, que promulgan el rechazo de una modificación de la Carta Constitucional, que existe la posibilidad de cambiar y de acceder a todas las demandas que las personas plantean a través de la modificación legal, es decir, a través de la modificación de normas infraconstitucionales. Entonces, más allá, y repito, de que usted pueda aprobar o rechazar, que eso está en el foro interno y la idea es discutirlo, y para eso son estas jornadas, ¿cierto? Mi labor como profesional en la materia es señalar que esa situación así planteada no es efectiva. Porque si usted desea acceder a las demandas que las personas pregonan o que las personas actualmente enarbolan, no va a poder a través del simple cambio o modificación legal, porque la Constitución Política de la República es la norma cúspide que corresponde al cimiento del edificio. Por lo tanto, si usted tiene un cimiento que establece un cuadrado, usted no le puede poner un círculo arriba. Aquí pasa lo mismo. Si el cimiento de la Constitución no tiene como principio basal aquel que motivaría el cambio legal, lo que va a pasar es que, ya sea el presidente de la República o los parlamentarios en ejercicio, van a llevar esta modificación legal al Tribunal Constitucional, que actualmente se ha convertido, como no, en una suerte de tercera instancia, ¿no?, en donde las personas intentan llevar a cabo, ¿cierto?, una soterrada guerra en contra de ciertos proyectos normativos que eventualmente serían modificatorios de las bases fundamentales de la vida en sociedad. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que los derechos que las personas actualmente se encuentran reclamando, los derechos que las personas actualmente se encuentran enarbolando y demandando, son derechos que, repito, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Podríamos hablar, ¿cierto?, técnicamente de cada uno de ellos, ¿bien? No es lo que nos convoca hoy día, ¿bien? Pero más allá de eso, lo que sí es real, y es lo que me interesa dejar claro hoy, es que toda la modificación de estos derechos, ¿cierto?, corresponde a una modificación que, si se quiere realizar, involucra de manera obligatoria el cambio constitucional, porque estos derechos suponen un cambio en el estilo de vida de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema para que lo identifiquemos? Que el traje de la Constitución Política de la República actual es un traje que a esta sociedad parece que no le está quedando. Ahí está el problema. Que esta tesis de que la Constitución tiene que ser una consecuencia del tejido social y el desarrollo del mismo, y tiene que ser un espejo de cómo se vive dentro de una sociedad, en la Constitución Política 1980 no se está cumpliendo. Ese es el problema. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que en Chile nunca hemos tenido una constitución que realmente haya sido consecuencia de un estudio en donde los actores sociales transversales hayan estado involucrados.
sino que en Chile siempre hemos tenido aquellas constituciones que los constitucionalistas denominan como constituciones otorgadas. ¿Qué es una constitución otorgada? Aquella que aparece de ciertos sectores, de ciertos nichos que toman el ejercicio del poder político y otorgan, establecen una constitución. Y la Constitución Política de 1980 fue una constitución con claridad otorgada. Cuando la Constitución de 1980 nace a través de la CENC, la Comisión Ortúzar, ¿cierto? Que es la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Y esta comisión lo que hizo fue discutir, ¿cierto?, cuáles van a ser los principios fundamentales de la vida en sociedad. Y luego esto se llevó a un plebiscito que históricamente, ¿cierto?, ha sido bastante controvertido al no existir vigentes registros electorales, entre otras falta de garantías fundamentales en materia de sufragio y de participación electoral. El punto es que, en definitiva, esta constitución le fue otorgada y le fue impuesta a la ciudadanía, y le fue otorgada y le fue impuesta a nuestro tejido social. Por lo tanto, lo que ha pasado es todo lo contrario a lo que el constitucionalismo formal establece. ¿Qué es lo que debiese ocurrir? Que la Constitución sea consecuencia de la forma de vida en sociedad. ¿Bien? Y en el caso de Chile, lo que sucede es que es la sociedad la que se tuvo que amoldar a una forma de principios sociales, a una forma de vivir. Ahora, ¿cómo nosotros en la práctica observamos esto? A ver, por ejemplo, la Carta Fundamental establece derechos económicos, sociales o culturales como los que reclaman las personas. Por ejemplo, la Constitución establece un derecho a la salud, un derecho, por ejemplo, al trabajo, un derecho a la seguridad social, un derecho a la sindicalización. La verdad es que estos derechos económicos, sociales y culturales, que los constitucionalistas denominarán como derechos de segunda generación, ¿cierto?, son derechos que tangencialmente o virtualmente, si es que usted quiere, se encuentran dentro de la Carta Fundamental. Pero, ¿por qué digo tangencial o virtualmente? Porque están regulados de una manera muy distinta a lo que las personas entendemos que deberían ser regulados o creemos que deberían ser regulados. Voy a dar un ejemplo, porque esto tiene dos vías, tanto la regulación como la protección del derecho. Por ejemplo, el artículo 19, número 9, porque la idea es aterrizar en la práctica la situación, el artículo 19, número 9 de la Carta Fundamental establece el derecho a la protección de la salud. De hecho, Viviana, cuando me presenta, ¿cierto?, inmediatamente nombra como ejemplo este artículo 19, número 9. El artículo 19, número 9 lo que establece, y usted lo puede leer en la Carta Fundamental, texto interno, ¿cierto?, es un acceso libre e igualitario de las personas a las prestaciones de salud, de recuperación, rehabilitación, etc. Es decir, lo único que está protegiendo la Carta Fundamental es que las personas tienen derecho sin ningún tipo de discriminación a las acciones de prestaciones de salud, sean públicas o privadas, y que si una persona quiere concurrir a un servicio de salud público o privado, no puede ser discriminado en cuanto a la atención. Pero, obviamente, la persona va a concurrir al servicio público o privado dependiendo, ¿cierto?, de cuál sea el nivel de patrimonio que tenga. Y al nivel de patrimonio que tenga concurrirá, ¿cierto?, a un sistema público o un sistema privado, ¿cierto? Y ya sea en el sistema público o sistema privado no se le podrá discriminar en cuanto a la atención. Pero la Carta Fundamental en el artículo 19, número 9, no garantiza una red extendida de protección de la salud, ni de acceso igualitario en calidad a la protección de la salud. Por lo tanto, que las personas actualmente tengan que hacer filas, ¿bien?, para poder ser atendidos y que le entreguen, por ejemplo, cierto remedio, que las personas, por ejemplo, tengan que esperar años para poder ser atendidas en un servicio de salud público, no es algo que usted pueda cambiar por la ley. No es algo que depende de una mala gestión de la administración pública. No es algo que depende de que el municipio es muy malo con las plata o hay invasión de caudales públicos. No. Sucede de que en Chile no existe una garantía de una red extendida de calidad de la salud. Y por lo tanto, las personas no tienen su salud garantizada, sino que la persona lo único que puede hacer es acceder al sistema de salud que puede, y en el sistema de salud que pueda no se le puede discriminar en cuanto a la atención. Así de simple. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto no es algo que se pueda corregir a nivel legal, porque la Constitución
ha elegido que sea así. Yo decía que la Constitución era el libro jurídico más político de todos. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una orientación filosófica clara, que es lo que yo denomino la Constitución liberal, ¿no? Cuando el artículo primero, inciso tercero, vuelvo a hablar, ¿cierto?, citando artículos, establece el principio de subsidiariedad, lo que está señalando es que el Estado se tiene que abstenerse de realizar ciertas actividades que por su naturaleza deben ser realizadas por los particulares. Y obviamente que eso se llama subsidiariedad negativa, porque el Estado se abstiene de realizar actividades. Y la subsidiariedad positiva dice relación con que el Estado va a realizar ciertas actividades que los particulares no pueden. Hasta ahí todo bien, porque hay actividades que con claridad los particulares deben realizar y otras que con claridad el Estado debe realizar. Por ejemplo, en el caso de la subsidiariedad negativa, obviamente que los privados, ¿cierto?, van a realizar actividades religiosas, centros deportivos, clubes de madres, ¿cierto?, partidos políticos, sindicatos, etcétera, ¿bien?, que se denominan grupos intermedios. Y por otro lado, está claro, ¿cierto?, que el Estado va a realizar actividades como la seguridad externa, por ejemplo, o la seguridad pública, etcétera. Pero, por ejemplo, la labor de la empresa y la labor o actividad económica es una suerte de materia gris, porque por su naturaleza puede ser desarrollada tanto por el Estado como por el privado. Pero la orientación filosófica de la Constitución, que se manifiesta en el artículo 19, número 21, inciso segundo de la Carta Fundamental, que excluye al Estado de realizar actividades económicas, a menos que una ley de quórum calificado lo autorice, que es la ley que establece el más alto quórum de nuestra legislación, establece que el Estado, por lo tanto, debe abstenerse, no ejecutar actividades de carácter económico, porque la orientación filosófica de la Constitución es que el crecimiento económico depende de la iniciativa privada. Hasta ahí podríamos decir que todo bien, ¿bien? Pero, ¿cuál es el mayor problema de esto? Consecuencia final, y el gran problema que tiene la Carta Fundamental, que cuando hablamos de actividades económicas y que pueden ser desarrolladas libremente por las personas, dentro de las actividades económicas está, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad social, y el Estado, a través de la Carta Fundamental, propugna, se le representa como positivo e incentiva que los privados realicen estas actividades, considerando las actividades económicas. De ahí el lucro en la educación, de ahí el lucro, por ejemplo, en materia de salud, y la diferencia entre las calidades de salud y el acceso a la misma, de ahí la diferencia en materia educacional, de ahí el pateando piedra de los prisioneros, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, esto se manifiesta inclusive, para amarrarlo, en materia específica. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la libertad de enseñanza versus el derecho a la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho de la persona a ser educado. Y cuando hablamos del derecho a la libertad de enseñanza, hablamos del derecho del educando, es decir, la persona que debe prestar la educación. Cuando hablamos de la libertad de enseñanza, artículo 19, número 11, tenemos el derecho que tiene toda persona para abrir, mantener u organizar establecimientos educacionales. Y cuando hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho que toda persona tiene a ser educada, ya sea la educación formal, no formal, desde el colegio, ¿cierto?, hasta la educación que recibe con sus padres o en su familia. El punto es que en Chile existe la acción de protección, que es una acción que protege a los derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados, y restablece el imperio del derecho, ¿vean? Y asegura la debida protección del afectado en un periodo de tiempo corto. Resulta que el artículo 19, número 11, libertad de enseñanza, está provisto de acción de protección. Por lo tanto, si yo no puedo abrir, mantener o organizar un colegio o establecimiento educacional para obviamente prestar un servicio que se me va a pagar y remunerar por él, yo tengo acción de protección para que se me permita hacerlo. Si me niegan a abrir un colegio, por ejemplo, para ser sostenedor y realizar el giro de educación como negocio. Pero si yo, por ejemplo, no recibo educación, yo no tengo acción de protección. El artículo 20 de la Carta Fundamental, que establece la acción de protección, precisamente omite el artículo 19, número 10. Y además, omite el artículo 19.9, omite que era el derecho a la protección de la salud, omite el artículo 19, número 16, que es la libertad de trabajo y su protección. Es decir, además de todo lo que yo ya he dicho en relación a
la iniciativa privada en relación a que los derechos económicos, sociales y culturales son incentivados para que sean realizados por los privados, que son mirados como actividad económica. Además de todo eso, los derechos económicos, sociales y culturales no son regulados como debiesen ser. Ya di el ejemplo de que la protección de la salud no es un estándar de regulación de acceso garantizado a una salud de calidad. Además de todo eso, si es que se vulneran estos derechos económicos, sociales y culturales, tampoco yo tengo una acción que me permita una tutela judicial efectiva de los mismos. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esto y la conclusión en definitiva? Que las demandas que están ahora acendradas en la ciudadanía y que parecen ser de toda lógica y que han de una u otra manera hecho, compuesto esta manifestación del Chile despertó, como por ejemplo salud, educación, seguridad social, son materias que no pueden ser modificadas, que no pueden ser superadas, a menos que hagamos un cambio constitucional. Pensemos, por ejemplo, ya que yo había hablado de solidaridad, ¿cierto?, al comienzo, con lo que pasa ahora actualmente con la seguridad social. La Constitución Política de la República establece que existe un sistema de capitalización individual, en donde las personas deben ahorrar durante su vida activa para después, ¿cierto?, ser jubiladas con el mismo monto de su ahorro. ¿Bien? Obviamente que como tampoco existe una libertad de trabajo y protección asegurada, por lo que dije anteriormente, las personas tienden a tener lagunas, y no es porque sean flojas, sino porque en realidad existe una precaria regulación del mercado laboral en Chile. Y por lo tanto, las personas al tener muchas lagunas, poca es la cantidad de dinero que logran juntar, baja su pensión, y lo único que ha hecho el Estado por ella, ¿cierto?, es realizar un pilar solidario que se realizó, ¿cierto?, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. De hecho, la gran realidad de muchas personas en Chile es que derechamente se les acaba ese ahorro, ¿bien?, y tienen que vivir con el pilar solidario de 120.000 pesos o menos. ¿Por qué está la puerta abierta? Tu vida, ¿bien? Ya, pero ¿qué te cuesta juntarla cuando te mueves? ¿Qué le cuesta juntar la puerta? Sí. No cuesta nada. ¿Bien? Bueno, no importa, está bien. Traten de apagar su micrófono, chicos. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es una discusión relativa a si el sistema de repartos es mejor o peor. No es una discusión, lo que yo estoy exponiendo ahora, establecer si la iniciativa privada, el crecimiento económico es mejor o peor. Lo que estoy tratando de decir es que si la gente quiere que la Constitución, y como debe ser, sea un espejo de el sentir y las bases de funcionamiento del tejido social, no se puede sino cambiar la Constitución, porque la normativa infraconstitucional o legal no puede cambiar si es que la base constitucional establece estos principios que, vuelvo a repetir, parecen ser un traje que actualmente a la sociedad no le queda. Le quiero dar las gracias, tuve que tratar de ser lo más rápido y conciso posible. Disculpen quizás si me desordené con algunos temas, porque soy muy apasionado con este tema constitucional. Es poquito el tiempo que tenemos, de hecho me pasé en unos minutitos, ¿cierto? Estaba ahí tratando de condensar, pero espero que les haya servido para saber qué es lo que es una constitución y para saber con normativa expresa y citada, textual, ¿cierto?, cuáles son las problemáticas prácticas que los principios establecidos en la Constitución actualmente producen dentro de la sociedad nacional. ¿Bien? Así que les quiero dar las gracias a Viviana, a todo el equipo, ¿cierto? Y no me extiendo más para que Ricardo pueda iluminarnos, ¿cierto?, con toda su sapiencia. ¿Bien? Así que les dejo un abrazo y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Es necesario aclarar que las preguntas que están expresándose al chat, si tenemos, vamos a dar un tiempo, pero por lo limitado de este espacio solamente vamos a tener 1 hora y cuarto. Vamos a reiterar que vamos a hacer una segunda jornada solamente para recibir sus reflexiones y sus pensares. Ahora bien, mi proyecto miderechoalderecho@gmail.com, proyecto miderechoalderecho@gmail.com. Se va a repetir ahí en el chat por parte de la organización para que ustedes condensen todas sus dudas, sus inquietudes, sus aportes, sobre todo sus aportes. Bueno, eso. De todas formas, vamos a ver si tenemos el tiempito para poder abrir el espacio, pero claro, en virtud del tiempo recatado que tenemos es complicado. Ahora bien, quiero hacer pase, muchas gracias Juan Carlos, quiero hacer pase a Ricardo
A ver, voy a compartir la pantalla. Ahora, necesito, Ricardo, si está viendo esta pantalla para poder darle play. Que tú me aseveres. Sí, ya, vale. Entonces, necesito que pongan atención a esta noticia. No se escucha, ok. No se escucha. Ok, ok. Vamos a ver esos problemas técnicos. Ahí sí que voy a pedir el asesoramiento tecnológico porque no sé cómo ponerlo. Porque está con todo el audio. Es la salida de tu... Hola, buenas tardes, la salida de tu computador. En la salida de mi computador, ¿cómo? Sí. Donde está el micrófono, dice silenciar, debes seleccionar igual al sistema. Ya, perfecto. Ok, Veamos qué resulta ahí. ok, veamos. Son problemas técnicos. Ricardo, si tú tienes el video y puedes compartir también la pantalla para que me ayudes, te lo agradecería. Yo con Zoom nada, en realidad, no es mi plataforma. Okay. Pero, se aprieta ahí compartir pantalla. Dejar el audio de la computadora. Vuelve de nuevo a Perfecto. donde dice silenciar, dejar el audio de la computadora para que te pueda dejar compartir el audio del video. Ya. En la parte inferior del Zoom está el micrófono que dice silenciar, pincha la flechita y dice dejar el audio de la computadora. Prueba nuevamente, perfecto. Viviana, con eso. Dice Droid virtual, dejar igual que el sistema dice, es que no encuentro, dice Droid Cam virtual audio. ¿Coloco ese? Prueba con ese. Ya. Recuerda que debes volver a compartir tu pantalla para que te genere la acción. No, me parece que perdimos también el audio, Vivi. Sí, porque está compartiendo el audio del computador. Viviana, yo sé que nos escuchas, comparte tu pantalla con el video. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Ya. Sí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, comparte tu pantalla. Ya, perfecto. ¿Ahora? ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Juan Carlos, sí? No tenemos audio. Ya. A ver, voy a hacer el último intento. Si no, vamos a contextualizarlo, no hay problema. Último intento. Salida integrada. Deberías darte la opción de altavoces. Salida integrada. No, parece ser que la tecnología quiere que mantengamos el video en suspenso. Avancemos, ¿qué te parece, Viviana? Avancemos, si eventualmente lo podemos presentar luego o lo podemos compartir a través de correo electrónico. Me parece a mí que este video que habla de contingencia
de asuntos que justamente impactan lo que acaba de hablar Juan Carlos sobre la realidad cotidiana que viven trabajadores, es súper importante. Entonces, más allá de si lo veamos ahora o lo veamos después, cada uno por su lado puede ser también, me parece que va a servir para aterrizar lo que hemos conversado acá. ¿Sí? Te perdimos en audio, Vivi. No hay problema, ahora sí, te doy el pase entonces, no hay inconveniente, vamos a dejarlo voy a verlo acá con Cultura Talagante, que me ayuda ahí a la ingeniería por interno, para luego ver si podemos mandarlo por el link en el video. Pero de todas maneras ahí Ricardo lo va a contextualizar, esto pasó ayer simplemente, y qué pasa con este video que es tan importante, que recaba la necesidad, porque acá hay una fusión problemática de derechos del trabajador, derechos también de los profesores, derechos de la infancia. Hay una fusión de derechos que está ahora pasando en el tema de la pandemia, el derecho a la salud. Muchos temas están versando y por eso pusimos un caso práctico, un caso habitual del mundo, del Chile, el Chile real. Eso vamos a plantearlo ahora con Ricardo, campeón mundial de debate, también catedrático de pensamiento crítico. Así que bienvenido, todo suyo, esta palestra. Gracias, gracias. Tomar el pase fenomenal que da Juan Carlos, dado que la reflexión que realiza nos llama a empoderarnos de este documento que pudiera parecer jurídico, que pudiera parecer técnico, pero que por lo demás tenemos que analizar desde su título. Estamos hablando de la Constitución Política de la República. Es decir, no estamos hablando, como nos dijera Juan Carlos, de algo meramente jurídico o leguleyo. Estamos hablando de algo político. ¿Y qué significa que sea político? Proviene del griego, de la polis, de forma tal que cuando hablamos de la constitución política, estamos hablando de la polis, de la ciudad. Y cuando hablamos de república, hablamos de res pública, que significa cosa pública, cosa que pertenece al público. De forma tal que es injusto que eventualmente por distorsiones que podríamos llamar de lenguaje, por asuntos técnicos, este contenido se escape de donde debe ser discutido, que es en todos los sectores de la ciudadanía. Y para demostrarlo, realicemos un análisis genealógico. ¿Qué es la genealogía? La genealogía se pregunta cómo habrán nacido las cosas. Entonces yo me pregunto cómo habrá nacido esta Constitución. Y por ahí unos filósofos que se dedican a esto, Hobbes, Locke, Rousseau, estudiaban y decían, mira, pensamos que el derecho nace puesto que en el estado de caverna prehistórico, quien ganaba era el más fuerte. De forma tal que si usted tenía una ovejita, y venía un tipo con un garrote y le podía pegar en la cabeza y quitarle su oveja, pues se la quitaba. No habían tribunales, no había ley, no hay Estado de Derecho, no hay autoridad, nada. De forma tal que se crea esta idea de decir que estamos desprotegidos y como eso no promete ningún progreso, no vamos a llegar a ninguna parte porque incluso el más fuerte se queda dormido en algún momento y necesita algún tipo de protección, entonces se llega al acuerdo de renunciar a algo. Y todos decidimos, en teoría, renunciar a la fuerza física, a la capacidad que tengo de ir y agredir al otro, de tomar justicia por mi propia mano. Y esto lo renunciamos a alguien que mencionó Juan Carlos, que se llama el Leviatán, así le colocaron, que es una estructura ideal. En alguna tribu pudo haber sido la persona que tenía los ojos de colores, en otra tribu podría haber sido el que tenía mayor conocimiento, el que se entendía que tenía un poder religioso. En cualquier caso, se generó un ente al cual le destinamos la posibilidad de castigar y de tener el monopolio de esa fuerza. Por eso decimos que el Estado tiene el monopolio de la fuerza física. Pero eso no es gratuito. Esa fue una renuncia que realizamos todos y cada uno de nosotros. De forma tal que yo le concedo mi libertad de autodefenderme, que en derecho llamamos autotutela, a este Estado para que a cambio me entregue cierta protección. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando son estos individuos que celebramos este contrato y renunciamos a nuestra fuerza física para entregársela al Estado, quienes por algún motivo consideran o consideramos que este Estado falla? ¿Qué es lo que pasa con ese vínculo contractual? Pues ese vínculo contractual básico que le dice al Estado, estas van a ser las reglas con las cuales tú vas a jugar, estos van a ser mis derechos y garantías fundamentales, están en la Constitución. Por eso decimos que la Constitución es la forma cívica de poner fin al estado de naturaleza y de violencia para entrar en un estado de sociedad civil. Y esos compromisos que están en la Constitución son un asunto que es necesario revisar. Porque, por ejemplo, si en la Constitución dice que todos somos iguales
en libertad y derechos, que todos somos iguales ante la ley, uno tiene que decir, ok, suena bien, tengo el derecho a la educación, suena bien, como lo dijo Juan Carlos, pero ¿hay una herramienta que me permita a mí reclamar si la calidad de esa educación no es la que yo esperaría en virtud de este convenio que celebré con el Estado? Y cuando uno revisa la Constitución, Juan Carlos nos dijo, mira, recurso de protección, te permite reclamar si es que tú no puedes elegir el establecimiento o si es que no te permiten abrir y crear tu propio establecimiento educacional. Pero si la calidad de educación que estás recibiendo, el recurso de protección no te va a ir muy bien ahí. Entonces hay que revisar la Constitución más allá de su norma y empezar a revisar estos detalles que también nos decía Juan Carlos. Decimos que la Constitución es un espejo también, ¿no? ¿Es posible que una carta fundamental sea un espejo de lo que somos, ¿no? La Constitución que tenemos actualmente de 1980 está firmada por el expresidente Ricardo Lagos, de forma tal que ahí se genera un debate muy rico. Hay quienes plantean que esta Constitución tiene un vicio de origen, puesto que fue creada en un sistema no democrático, puesto que fue creada por una comisión de expertos que nombró el poder de turno y le dijo, tú, te reúnes cada cierto tiempo y vas redactando esta Constitución. Después se somete a un plebiscito y la gente vota en un entonces cuando ni siquiera teníamos patrones electorales. Usted recordará que no estábamos en democracia cuando pasó esto. Entonces, patrones electorales muy correctos no teníamos. En fin. Pero luego, cuando volvimos a democracia, a partir de varias reformas, incluso en la firma ya no aparece la de Augusto Pinochet, sino la de Ricardo Lagos. Entonces, hay quienes plantean que esta Constitución tiene un vicio en el origen. Y hay otros que plantean que esta Constitución ha sido validada conforme ha pasado el tiempo por las sucesivas reformas. Hay argumentos para uno y otro lado, pero yo vuelvo sobre la pregunta. ¿Es posible una Constitución que refleje el ser de la sociedad? Pues depende de quién la redacte. Si es que ese proceso de redacción queda de nuevo encerrado en círculos de poder, entonces no nos extrañemos de que el lenguaje que tenga la Constitución o eventualmente los problemas que aborde y la forma de abordarlos, poco o nada tengan que ver con la realidad de esta sociedad de la cual pretendemos que la Constitución sea un espejo. ¿Cómo logramos entonces que esta sociedad participe en la redacción de este librito? ¿Cómo logramos que el que redacte sea el dirigente vecinal y no el heredero del poder político o económico que es financiado por un gran conglomerado y por lo tanto tiene muchas más posibilidades de hacer publicidad? ¿Cómo hacemos finalmente que esto ocurra? Y la única forma es por medio de la organización ciudadana. Si esta vuelta que estamos teniendo actualmente hacia las redes sociales por la cuarentena que estamos viviendo no es aprovechada para generar instancias de organización y de conversación de la ciudadanía, entonces no nos quejemos que sea cual sea el proceso para una nueva Constitución, siga siendo redactada por los mismos. Yo cuando digo los mismos, no estoy hablando de un partido en particular, estoy hablando de un sentido de realidad en particular. Permítaseme analizar desde el pensamiento crítico. Una frase dicha, por ejemplo, por el exministro de Salud, cuando señala que desconocía el nivel de hacinamiento que había en Santiago Centro. Más allá de la crítica partidista, que a mí me importa poco porque la considero falaz en general, ¿no? Me parece que cuando señala eso, está demostrando desconocimiento respecto de una realidad. Entonces, cuando uno revisa y uno dice, en Chile le decimos al presidente primer mandatario, ¿qué significa eso? No significa que es el primero que manda. Mandatario significa el primer mandado. El mandante es el pueblo, lo señala la misma Constitución. En él radica la soberanía finalmente, ¿no? Entonces el concepto de primer mandatario es el primer empleado público. Y el empleado público está para servirle al público, ¿no? Pues entonces es necesario invertir entonces esta relación de poder, entender lo que nos dice Juan Carlos cuando nos dice, hay un principio muy interesante en los primeros artículos de la Constitución, cuando uno abre este librito, que es el principio de servicialidad. Y el principio de servicialidad no es otra cosa que decir que el Estado está al servicio de la persona humana, y no al revés. No estamos viviendo una sociedad totalitaria en la que
yo debo rendirme a este Estado, ¿no? No, es al revés. El Estado es una creación que nosotros hicimos renunciando a nuestra fuerza física para que nos sirviera. Principio de servicialidad, que viene complementado, como dijo Juan Carlos, con el principio de subsidiariedad, en virtud del cual al Estado lo colocamos en un rol secundario, subsidiario, porque decimos que tenemos que priorizar la autonomía privada, de forma tal que si un privado quiere hacer algo, el Estado se queda, porque la prioridad la tiene el privado. Entonces, una palabra, como puede ser servicialidad o solidaridad, puede cambiar absolutamente las cosas que se reclaman en tribunales de justicia. Por ahí, nuestro amigo Juan Carlos nos decía que la Constitución es un asunto que podemos graficar en una pirámide, ¿no? En una pirámide. Juan Carlos nos decía que acá arriba en la pirámide tenemos la Constitución. Bueno, por acá abajo vienen las leyes orgánico-constitucionales, las leyes de quórum calificado, las leyes simples, y hacia abajo tenemos reglamentos, circulares, ordenanzas, etc. Si una cosita de acá abajo parece estar en contra con esta Constitución de acá arriba, el tema se pone complicado. Porque hay un órgano que se llama Tribunal Constitucional, que probablemente lo hemos escuchado últimamente cuando prendemos la televisión, ¿no? En donde, fíjese qué interesante, ¿eh? En Chile, ¿quiénes pueden crear leyes? El presidente de la República y el Congreso Nacional. Permítame decirle que si usted se coordina con sus vecinos y junta 1.000.000 de leyes, eso vale 0. En Chile no hay iniciativa popular de ley. A lo más usted va a poder llevar ese librito con las firmas y decirle a algún diputado o senador, oiga, aquí hay votos, patrocine mi proyecto de ley para mi comunidad. Pero usted no puede crear una ley. No puede, por vía directa al menos. No hay iniciativa popular de ley, que es un tema también para discutir. En fin, presidente, diputados o senadores. Entonces, al presidente lo elegimos en elecciones democráticas, a los diputados y los senadores también. Entonces ocurre que estos sujetos comienzan, uno le manda una ley al otro, discuten, votan, aprueban la ley, y luego puede venir un órgano llamado Tribunal Constitucional y decir, deténgase acá un segundo. Estos sujetos, presidente de la República, diputados y senadores que han sido electos directamente en un sistema democrático, hacen su trabajo y el Tribunal Constitucional puede decir, no, sabe que esta norma es inconstitucional. Entonces uno dice, ¿pero quién eligió el Tribunal Constitucional? O sea, ese Tribunal Constitucional tiene facultades que en principio podrían deshacer lo que hacen aquellos por los cuales votamos directamente. Mire, yo no quiero traer acá la discusión, no alcanzamos en tiempo, esta famosa discusión de si el Tribunal Constitucional es o no constitucional. Lo cierto es que está. Lo cierto es que está. Entonces, ¿qué es lo que aplica el Tribunal Constitucional? Pues la Constitución. Si esa Constitución tiene escritas cosas que no conocemos, entonces después no vamos a saber por qué motivo el Tribunal Constitucional echó abajo una ley que para nosotros es de todo sentido, ¿no? Por ejemplo, pensemos en retirar una porción de los fondos de pensión, cosa que se está discutiendo, ¿no? Podría haber acuerdo, podrían haber una serie de cosas, pero la pregunta ¿es constitucional? Entonces, fíjese usted, que nos pueden enseñar que si esto se aprueba en el Congreso, pasan una serie de cosas, hay todavía un órgano que puede cortar las cosas. Y ese órgano es el Tribunal Constitucional y lo que hace es aplicar la Constitución. De forma tal que me parece que junto a Juan Carlos estamos tratando de mostrar que la Constitución es un asunto que hay que conocer, que tiene implicancias directas, porque se cocina el poder ahí. Y quiero plantear, y ya con esto voy cediendo la palabra, en esta suerte de sprint que estamos haciendo, quiero plantear, la pregunta es, ¿quiénes crean las leyes? Veamos un poco a Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contrata una agencia que se preocupa de revisar las redes sociales para ir captando las palabras que más reiteradamente las personas señalan cuando interactúan a través de los computadores. Y esto antes de la pandemia. Piense usted cuánto se va a disparar las comunicaciones ahora que estamos en este proceso del COVID, etc. Hay mucha más información en la web. Bueno, Donald Trump va y financia a Cambridge Analytica, que es esta empresa, y le dice, señor candidato, las palabras que más está diciendo la gente en la web son estas.
¿Y qué es lo que hace el candidato? Las repite en su discurso. De forma tal que por medio de la palabra, del lenguaje, genera sintonía con la audiencia. Ese poder está dando botes ahora. Porque ahora, en lugar de controlarse un medio de comunicación, todos somos fuente de información. De forma tal que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa fuente de información? El llamado es a pensar en formas de participación. Y dentro de esa misma línea es que uno de los motivos por los cuales realizamos esta charla, que claramente puede dar para mucho más, es generar dudas. Ojalá se generen muchas dudas de lo dicho por Juan Carlos. Ojalá que lo que yo estoy planteando también genere muchas dudas, y esas dudas las podamos recibir en el correo que les da Viviana, para que en una futura instancia podamos hacer salas de trabajo, en la que, por ejemplo, sepamos cuáles son algunas propuestas o algunas problemáticas que identificamos en la vida cotidiana desde la Constitución. Y, ¿por qué no?, participar de un proceso constituyente. Puesto que ya hemos demostrado que la Constitución rige, en definitiva, toda nuestra vida ciudadana. Para cerrar, yo quisiera, dentro del área de mi estudio, plantear una suerte de falacias con las que se contamina, a mi juicio, la discusión constituyente. La primera de ellas es pensar que todas las cosas cambiarán si cambia la Constitución. Eso no es verdad, ¿no? Porque como hemos visto en esta pirámide, la Constitución está arriba como un sol e ilumina las demás cosas. Entonces la Constitución es una cosa muy general. Van a ser las otras leyes las que lo van a materializar en específico, pero necesitamos darle espacio a lo general, puesto que si no, después no le reclamemos a la ley, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es aquella tendencia que se tiene a pensar que si se cambia la Constitución, se pierde todo lo avanzado. Ahí hay una afirmación gratuita. Para eso, efectivamente, se va a desarrollar un proceso constituyente y tendremos que decidir qué es lo que se mantiene y qué es lo que no. Por ejemplo, el Banco Central, que es un banco que es, como su nombre lo indica, central en la economía. Queremos que siga siendo autónomo, me parece a mí que es fundamental, que no dependa de un partido político. No tengo por qué pensar que eso va a cambiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuidado, no porque se cambie la Constitución se van a solucionar todos nuestros problemas, no, me parece que es un requisito para, pero no es razón suficiente, ¿no? En lógica decimos, hay razones suficientes y razones necesarias. La razón suficiente es aquella que basta por sí misma. Cambiar la Constitución no basta por sí mismo para solucionar nuestros problemas cotidianos, no. Podría ser una razón necesaria. Cambiar la Constitución tampoco significa que se eche abajo todo lo avanzado, sino hacer una selección de qué se va a mantener y qué no. Y lo otro, ¿cierto? Esta discusión que conocemos también como falacia del origen, ¿cierto? Cuando decimos que esta Constitución fue creada por Pinochet, por lo tanto, debe ser sacada porque tiene un vicio de origen. Y el otro va y le responde, no, pero es que si tanto querías cambiarla, ¿por qué no la modificaron? ¿O por qué no la eliminaron cuando volvieron a la democracia? Y como la modificaron, pues tácitamente la aceptaron. Me parece que esa discusión partidista no tiene límite, no tiene límite. Me parece a mí que si haya sido Pinochet o no, y hayan sido las modificaciones en democracia que hayamos tenido, lo que corresponde a una sociedad crítica es analizar la Constitución en virtud de sus ventajas y defectos, no de quien los creó. Eso, el lenguaje tiene un nombre, y se llama falacia del pozo, envenenamiento del pozo, cuando de donde nacen las cosas me parece que están malas. Veamos sus impactos, veamos sus beneficios, pensemos si queremos un principio de subsidiariedad, pensemos si queremos más un principio de solidaridad, pensemos si podemos ampliar este recurso de protección para que comience a proteger otras cosas, pero si no sabemos ni qué es el recurso de protección, ni qué cosa protege, ni cuáles no, quedamos fuera. Y el problema de quedar fuera es que la discusión no va a parar. La van a seguir teniendo, pero los mismos. Desde hace décadas y centenares de décadas se dice en pensamiento crítico que el poder es lenguaje. El poder lo manifiesta aquel que marca la tendencia de los temas que se discuten en sociedad. Y el poder, al ser lenguaje, el poder dice lo que es normal, de lo que no es normal. Y ese poder, pues se crea, lo dijera Foucault, en los colegios, cuando pequeñitos nos enseñan lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo pararse, cómo sentirse, cómo vestirse. Los crean los manicomios, cuando nos dicen quién está loco y quién no. Y por último, lo crea el sistema de justicia.
cuando por medio de la ley nos dice lo que es legal y lo que no. Hay formas de participar en la ley, no tan solo informándose para ver por quiénes votamos, sino que ahora cuestionándose un poquito también la Constitución. Y ahora sí que termino. En estos tiempos de pandemia, uno se pregunta, ¿qué va a pasar con el derecho a la salud? ¿Qué va a pasar con el derecho a la privacidad? Fíjese usted que en Corea del Norte, uno de los países que ha hecho un tratamiento catalogado ejemplar por el resto del mundo, ha tenido buenas cifras, Corea del Sur, abrieron los parques temáticos de agua, parques de recreación. Y las personas para entrar estaban dispuestas a mostrar una aplicación en el celular donde declaraban dónde anduvieron en los últimos 7 días. Bueno, ¿vamos a hacer eso acá también? ¿Dónde vamos a dejar los límites de la vida privada? Yo entiendo que el proceso de la discusión constitucional se estaba haciendo el 18 de octubre en adelante, pero permítame decir que me parece que la pandemia está remeciendo la humanidad. Y frente a eso también, ¿cómo no se va a remecer la misma Constitución? ¿Vamos a tener un sistema de salud más privatizado? ¿Lo vamos a tener a nivel más local? ¿O lo vamos a tener a nivel más global? Son todas preguntas que van a tener que responder los marcos jurídicos actuales. ¿Por qué? Permítame decirle, no creo que podamos vivir siempre en estado de excepción constitucional. Les recuerdo, estamos viviendo en estado de catástrofe. Eso significa que la Constitución tiene ciertas partes que están suspendidas. Eso no va a durar siempre. Hay que volver al estado constitucional. ¿A qué vamos a volver? Con el COVID como parte de la humanidad, es ahora que hay que discutirlo más que nunca. Eso quería plantearles entre tantas otras cosas, pero confío en que nos vamos a seguir viendo. Gracias a todos por estar acá, gracias también a quienes organizan por la oportunidad. Agradecida entonces, Ricardo, por tu exposición. Agradecida entonces también de Juan Carlos, también los que estuvieron acá en frente a este trabajo, a este proyecto, los pedagogos que nos ayudaron en esta tarea, Nicole, Tomás, el diseñador también, Roberto Morales, que nos ayuda a la idea de la gráfica también, mandando mucho agradecimiento. En virtud del tiempo no vamos a poder hacer la ronda por el problema de comunicación y el tiempo que teníamos que era bien recatado. Ahora bien, esto sigue, dijo Ricardo, esto sigue. Nosotros tenemos toda la confianza, las ganas de seguir con este proyecto, de seguir entregando las semillas. Con este conocimiento que nosotros bajamos, entregamos la semilla para que ustedes puedan luego germinar en ideas, germinar en reflexión y en participación, que eso es lo interesante, eso es lo que necesitamos, todo como comunidad, como ciudadanía. Entonces, la invitación es a escribir. Acá hay algunas preguntas de Erika, por ejemplo. Estas preguntas las vamos a plantear luego en la segunda reflexión, porque insisto, en virtud del tiempo que se dispuso, no podemos en este momento, nos encantaría, pero bueno, ahora bien, proyecto Mi Derecho al Derecho en @gmail.com, proyecto Mi Derecho al Derecho @gmail.com. Acá se va a repetir, por favor, por chat, para que ustedes comenten, hablen, pensares, exprésense todos para hacer ciudadanía coherente y consciente. Eso. Agradecemos también a todos los que estuvieron presentes, a todas y a todos, a la Casa de la Cultura, Corporación Cultural Talagante, que nos brindó este canal, a todas las otras comunas quizás que se agregaron en el último tiempito, Isla de Maipo, El Monte, Peñaflor, no sé qué más, todos, agradecidas. Eso. Recibido también todos los comentarios, compartimos, sí, eso, la duda del proyecto, por favor, a este correo. Muchas gracias a todos. El video nos queda para la próxima. El video, si quieren, ahí vemos la forma de compartir, pero es muy menesteroso, es muy necesario también dialogar, porque ese video, quizás, claro, lo puedo después linkear en la página de Cultura, para que después hagamos en la próxima sesión un análisis. Eso. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. Chao, gracias a todos y a todas. Chao.